Estás escuchando Tiempo de Vivir, una emisora cristiana para esta generación. Bendiciones a todos y a todas aquí en Ministerio Tiempo de Vivir Radio. Como todos los sábados llevamos un nuevo libro en la sección Nuevos Libros Cristianos. Y en el día de hoy nos place presentar el libro Portadores de Coronas de la pastora Lurda Gervasio. Bendiciones, pastora Lurda, bienvenida a esta sección de libros cristianos. Amén, amén, bendiciones. Saludos, ¿verdad? A todos los radio oyentes y a su persona, amada pastora. Para mí un placer y una bendición en este día poder compartir un poco con ustedes. Cuéntenos, pastora Lurda, ¿quién es usted? ¿De qué se trata su ministerio, su iglesia? Para que la conozcamos un poquito. Bueno, ¿verdad? Voy a redundar, mi nombre es Lurda Gervasio. Junto a mi esposo, pues, estamos en el ministerio pastoral. Nosotros también dentro de lo que es el ministerio pastoral, el Señor ha puesto nuestro matrimonio, nuestra unidad, pasión por las almas. Podríamos decir que es un ministerio que le gusta trabajar con y para la comunidad. Mi esposo específicamente tiene una pasión por ese trabajo que se ha perdido un poco, pero de ir a la calle, de contactar a la persona, ese uno a uno, de trabajar directamente, ¿verdad?, con la necesidad que hay dentro de lo que es la comunidad en el cual, ¿verdad?, pues vivimos. ¿Y cómo se llama la iglesia de ustedes, pastora? Pues nosotros pertenecemos al ministerio Transformando Vidas. Ok. Y entonces, ¿cómo nace este libro Portadores de Corona y por qué el título? Portadores de Corona, bueno, su concepción, o sea, la idea, la matriz, fue a partir del 2014, que el Señor puso dentro de mi corazón este proyecto. Siempre que tuve el anhelo de escribir, siempre escribía, tengo por ahí muchísimas libretas, muchísimos borradores de cosas, ¿verdad?, que sé que con el tiempo iré trabajando. Pero esto específicamente nace en final del 2013, principio del 2014, pero no es hasta el 2017 que realmente le pongo carácter y digo, voy a sacar un libro. Y fue un proceso de muchos años, podría decir, porque en el 2017, de hecho, ya yo tenía el manuscrito, ya yo tenía el concepto, ¿verdad?, según yo, de lo que era el libro. Y había hecho, de hecho, me acuerdo que en ese momento yo había hecho hasta, ¿cómo se le dice cuando uno va? Bueno, eso, como un anuncio de coming soon, de que el libro saldría pronto. Y me acuerdo yo que ese era el plan que tenía yo, porque pensaba que la historia había terminado ahí. Pero en los planes del Señor habían otras cosas. Y luego en el 2017, ¿verdad?, pues nosotros empezamos lo que es el ministerio pastoral en el estado de Georgia. Y ahí, pues, el Señor me permitió tener una experiencia y vivir una situación donde el Señor me hablaba a mí y me decía, todavía la historia no ha terminado. Y ahí fue, amada, yo pensé que ya yo tenía el libro completo, pero ahí fue donde verdaderamente el libro tomó forma y empezó a crear el concepto más allá de lo que yo tenía como persona que quería transmitir, lo que Dios quería que yo transmitiera, porque yo tenía una idea, pero el Señor fue moldeándola y fue cambiándola y fue añadiendo y fue quitando hasta que en el 2022 pues tuve el resultado final. Fue un proceso, hay personas pues que el proceso le toma menos tiempo, pero a mí este proceso me tomó esta cantidad de tiempo. Y
el concepto, puede decir que como que el corazón de portadores de corona, lo que el Señor, ¿verdad?, me puso a mí y lo que experimenté y lo que se quiere transmitir a través del libro es que cada persona, porque en un principio yo, ¿verdad?, en mi corazón tenía pensado que el libro iba dirigido hacia a un público femenino, pero en el proceso del libro, el Señor me amplió esta visión y el libro realmente, por eso lo dice portadoras. Mucha gente a veces se confunden tal vez por el color y porque habla de coronas y piensa que es un libro solo para mujeres o dirigido a un público femenino, pero el libro realmente se llama Portadores de Corona, que cada persona, cada ser humano es digno de portar. Cuando hablamos de una corona o de que alguien puede ser coronado, es como que ese máximo galardón que recibe una persona cuando está en un reino, o ese gran reconocimiento, o cuando hacen reinado de belleza, pues la que gana recibe la corona. Pues así mismo en la vida nosotros somos coronados, ¿verdad?, según nuestros sueños, nuestros metas, nuestro anhelo, el propósito. Somos coronados en diferentes formas, en diferentes maneras, pero al final del día el gran galardón viene de parte de Dios. Entonces, esa corona representa la bendición que Dios trae a nuestra vida por medio del proceso y hacia el propósito que vamos dirigidos. Ese es entonces el primer capítulo, el que se llama Significado de tu corona, ¿verdad? Ahí estamos. Exacto, ahí se desarrolla eso, exactamente. Y cuando vamos al segundo capítulo, el nombre es Corona de Espinas. Esa corona de espina, wow, esos momentos, esos procesos dolorosos de la vida, que muchas veces pensamos que ya, hasta aquí llegué, no hay más nada, no lo voy a lograr, se acabó todo, lo que hay es muerte. Y el Señor a través te dice, no, espérate, y me extrapolo a Jesucristo en la cruz. Lo coronaron con una corona de espina en forma de burla, pero lo que ellos no sabían en ese momento, que lo que era burla para muchos se estaba convirtiendo en uno de los actos más simbólicos de nuestra fe. Y muchas veces en nuestras vidas o en las circunstancias de nuestro diario vivir, hay cosas, situaciones o momentos donde los testigos, podríamos decir así, el que está mirando desde otro plano, el enemigo, tus adversarios, las circunstancias, dicen ya, la coroné con derrota, ya no lo logra, no sale de esta. Y el Señor dice, yo convierto esas espinas en tu gran bendición. O sea, esos obstáculos, esos procesos, esas situaciones de vida que parece que son para muerte, el Señor dice, yo lo transformo y a través de ello tú recibes vida. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que porta precisamente la corona de espinas, sinónimo de que si Él lo hizo, nosotros también vamos a poder vencer. Amén, así es. Vamos a pasar entonces, sálvame de mí. ¿Qué usted quiere decir con eso? Este capítulo es uno de los más intensos porque el libro también es un libro como una herramienta donde puedes recibir consejos, testimonios, guía de cómo sobrellevar, pasar ciertos obstáculos de la vida, pero también incluyo en ciertos capítulos testimonios de experiencia vivida y de por qué yo puedo sentarme y decirte, ok, mira, esto te puede pasar así o asado, porque lo viví y lo pude experimentar. Entonces, en este capítulo de Sálvame de mí, muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Y esto, ¿verdad? Yo sé que esto nos cae muy bien a nosotras las mujeres. Yo en mi vida, ¿verdad? Dentro de lo que es mi testimonio, viví momentos
de grandes inseguridades, complejos, autoestima baja, y yo era mi mayor detractora, yo era mi mayor verdugo y mi mayor enemigo, más de lo que pudiera pasar, vivir o experimentar de otra persona. Mi mayor lucha y mi mayor pleito constantemente conmigo misma, con mi misma persona, antes de que alguien me pudiera señalar, ya yo me había señalado, y era una cárcel en la que yo me encontraba mental y físicamente. Entonces el Señor, yo tuve que ser confrontada, fui confrontada en mi vida por Dios en cuanto a esta, verdad, en esta parte de mi vida. Entonces cuando estaba trabajando en este capítulo, el tema, yo le decía al Señor, yo quiero un tema que la persona pues, y nada más de él, el tema capte el mensaje, sálvame de mí. Muchas veces creemos en relaciones y en situaciones que debemos ser salvos de un mal esposo, de un mal matrimonio, de un mal trabajo, pero nos podemos mover de relación en relación, de trabajo en trabajo, de estado en estado. Y si no cambiamos nosotros, nada va a cambiar. Lo que vamos es a extrapolar y a mover una situación de un ambiente a otro, de una relación a otra, de un hogar a otro, pero vamos a seguir en las mismas circunstancias si primero no cambiamos y no somos trabajados nosotros mismos. Luego entonces pasamos a un tema que tiene que ver exactamente con nosotros mismos y es el rechazo. Y por eso ¿Cómo superamos eso? Mire, ese superando el rechazo es un tema, ¿verdad?, que es del día a día, es un tema que lamentablemente no pasa de moda, pero dentro del mismo libro, y lo puse en esa secuencia, dentro del mismo libro, no solamente hablo del rechazo que podemos recibir de otras personas, sino que va en esa secuencia el rechazo que recibimos primeramente de nosotros, pero también hablo del rechazo que muchas personas reciben desde el vientre, desde la formación. Hablo del rechazo de una manera un poco amplia, pero al mismo tiempo personal. Pudiera aquí, no voy ¿cómo se dice?, a dar los puntos claves de cuáles hablo en el libro, ¿verdad?, para que el interés vayan y lo busquen y puedan leerlo y puedan disfrutarlo. No quiero, ¿verdad?, dar mucho spoiler, pero realmente yo, desde primera mano, desde mi experiencia, la única manera de superar en nuestra vida el rechazo, ese desapego que muchas veces sentimos desde el vientre, es agarrado de la mano de Dios. Ese espacio, ese vacío que muchas personas, ¿verdad?, sienten, que pudiéramos decir, muchas personas le llaman, ay, es que tengo un vacío existencial, es que no encuentro mi norte, y le ponen tanto título, pero al final del día es falta de Dios. O sea, Dios es esa solución, Dios es ese complemento, que podemos ir al psicólogo, podemos ir a terapia, que son, ¿verdad?, encontrando, haciendo nuestra búsqueda, encontrando el psicólogo, el terapeuta correcto, recibimos cierta ayuda, podemos beber medicamentos, podemos tratar de construir el entorno perfecto, podemos tener una idealización de lo que es una familia perfecta, pero al final del día hay algo que está disfuncional cuando todavía tenemos ese sentimiento de rechazo que nos marca desde cuando hablo desde el vientre, no solamente literalmente desde el vientre de la madre, que sí existe, y hablo de eso en el tema, existe ese rechazo que recibe el feto, ¿verdad?, de una madre, pero cuando hablo desde el vientre, hablo desde la matriz, desde la formación, desde tus orígenes. Personas, ¿verdad?, que desde sus orígenes se han sentido rechazadas por otros y ellos mismos. Mujeres que tienen conflicto con el espejo, porque no se aceptan, porque por un comentario, por un suceso del pasado, todavía cargan con esas marcas y con esas huellas, y no han hecho esa paz con su niña interior, y ellas mismas son su mayor detractor. Entonces,
¿verdad? Para no seguir abundando y seguir avanzando en el tema. Mayormente, pues, muchas veces creemos que la palabra rechazo solamente implica que alguien te diga, ay, no, no me caes bien. Y es mucho más profundo que una palabra. Están los actos y las acciones experimentadas y vividas. Amén, pastora. Vamos a pasar a un capítulo muy importante, que es el capítulo de la restauración. Hemos hablado del problema en varios de los capítulos y ahora vamos a restaurar mi cántaro. Restaura mi cántaro. Pues ese capítulo, Restaura mi cántaro, el cántaro somos nosotros, somos esa vasija, somos ese instrumento, ¿verdad? En manos del Señor. Y yo, ¿verdad? Fielmente he aprendido que el Señor coloca cada pieza en su lugar. No hay una sola pieza que quede fuera de la ecuación. Cuando Dios es quien nos restaura, cuando Dios es quien perfecciona y completa la obra en nosotros, todo queda en donde tiene que quedar, ¿verdad? Pero cuando nosotros tratamos de hacer ese trabajo, nosotros tratamos de hacerlo sin Dios, tratamos de hacerlo por nuestra propia fuerza, nos damos cuenta que quedan grietas, quedan relieves, nos damos cuenta que quedan, que si usamos el canto e intentamos llenarlo, siempre va a haber como ¿cómo se dice esta palabra? Cuando el vaso está roto y el agua se cuela, esa filtración Grieta. que llegó. Ajá, siempre va a haber esa filtración porque el cántaro no está restaurado por Dios. Cuando Dios restaura un cántaro, y para redundancia, el cántaro somos nosotros, cuando Dios lo restaura, pues nosotros tenemos la capacidad de sobrepasar situaciones, pastora, de poder, podemos, por ejemplo, en mi caso, que eso también lo toco en el libro, que fui víctima de abuso sexual cuando era una niña. Antes de mi cántaro ser restaurado por Dios, el tema a mí me afectaba muchísimo. Yo vivía, y eso era parte de por qué también el problema de la autoestima, de la falta de aceptación, de la falta de amor propio, la falta de perdón. Entonces, mi cántaro no estaba restaurado. Entonces, por más que yo intentara llenar ciertas áreas de mi vida, siempre había un vacío constante porque había una filtración, porque no había una sanidad completa. Pero cuando Dios restaura el cántaro, la sanidad es completa. La obra es perfecta, Él perfecciona su poder en nuestra vida y el resultado es maravilloso. No hay secuela. Cuando un cántaro, pastora, no es restaurado completamente, no es restaurado cuando hay secuelas. A veces queriendo hacer bien dañamos. Que decimos, por ejemplo, yo escuchaba una pastora que decía que el nombre de su ministerio era Sanada para Sanar. Entonces, una persona que cree que está sana y trata de sanar a otro, lo que lo está contagiando con su enfermedad sin darse cuenta, lo que le está ministrando, lo que lleva por dentro, porque nadie puede dar de lo que carece, de lo que no tiene, de lo que no ha vivido, de lo que no conoce o no domina. Entonces, si tú no estás sano, si tu cántaro no está restaurado, lamentablemente iremos por el mundo soltando filtraciones de lo que llevamos por dentro. Así es. Este tema aquí me llama mucho la atención. Hermoso por fuera, podrido por dentro. ¿Por qué me llama la atención? Porque en el tiempo que nos ha tocado vivir hay mucho maquillaje, hay mucho perfume, mucha ropa bonita, incluso hay mucho filtro que le ponemos a nuestra foto, tú sabes, para vernos bonitos. Pero, ¿y qué cuando conoces la persona cara a cara? Está hermoso por fuera, pero lamentablemente a veces nos llevamos la sorpresa de que está podrido por dentro. Cuénteme de ese capítulo. Ay, sí, hermoso por fuera, podrido por dentro. Y realmente cuando yo trabajaba en este capítulo, lo que se me venía es como eso mismo, este camuflaje, de que a veces proyectamos una cosa, a veces fingimos una cosa, pero realmente lo que hay por dentro, pastora, es otra
completamente diferente a la realidad. Y vuelvo y le digo, siempre voy a ponerme como ejemplo porque este libro está la esencia de mi testimonio plasmado de una manera sutil. Yo era una persona que donde llegaba era el alma de la fiesta. Siempre hacía reír a los demás, siempre era espontánea, la alegría. Pero a todo el mundo todo estaba bien. Yo estaba bien. Y le estoy hablando de una joven que se crió en la iglesia, que era líder de jóvenes, que estaba en los ministerios, que predicaba, una joven que era activa dentro de la iglesia. Y yo estaba bien. Y todo el mundo veía lo hermoso de lo que yo proyectaba. Y en mi círculo, muy pocos se pudieron dar cuenta que había algo dentro de mí que estaba pudriendo completamente la esencia de lo que Dios quería hacer conmigo y a través de mi vida. Entonces, llegó un punto en mi vida donde yo, ¿cómo se lo pongo sutilmente? Porque estamos en la radio. Llegó un punto en mi vida donde yo, bueno, le voy a poner un ejemplo, salí de un servicio siendo líder de jóvenes, donde todo estaba muy bien, muchas sonrisas, todo perfecto, todo el mundo feliz. Pero yo llegué a mi casa y tuve mi primer intento de suicidio. Y es ahí donde, ¿verdad? Años después que el Señor pues trabajó conmigo, de que he experimentado todo lo que Dios ha hecho, que me di cuenta que muchas veces vivimos una apariencia y proyectamos una apariencia para poder encajar en un molde y complacer, pero no nos paramos y no nos detenemos a trabajar en nuestro ser, a trabajar lo que somos para poder. Disculpen, que me estaba viendo en el ridículo, para poder nosotros realmente sacar la esencia de quiénes somos en Dios. Porque tenemos miedo de que vean la realidad de lo que nosotros tenemos adentro. Pero cuando perdemos ese miedo de mostrar la realidad de lo que nosotros tenemos adentro, nosotros podemos sanar. Entonces, esa verdadera belleza, la cual Dios ha creado, florece. Esa verdadera belleza que llevamos dentro, que la tenemos simplemente por ser creación de Él, florece. Pero mientras nosotros tratamos de ocultar debajo de layers, debajo de capas, tratamos de ocultar debajo de capas nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestro pesar, nuestra ira, nuestro rencor. Nunca Dios va a poder terminar y perfeccionar el trabajo y sacar ese resultado hermoso que Él puso desde el primer día que pensó en la formación de nuestras vidas. Amén. O sea que debemos de dejar de maquillar lo que está feo y permitir que salga. Entonces, al hacer eso, llegamos a la metamorfosis. Hablemos de ese capítulo. Metamorfosis. Los cambios que son necesarios. Sé que voy a sonar un poco repetitiva, pero como vuelvo y le digo, es que de verdad es mi Portador de Corona, mi primer libro. Ya estoy trabajando, que de hecho la pastora y yo tenemos que reunirnos en la traducción en inglés que ya está hecha. Y ha sido mi bebé, ya gracias a Dios, pastora, fue un proceso, pero ya la traducción en inglés está. Y este libro ha sido un proceso muy, muy, muy íntimo, muy personal. Yo sé que estoy trabajando en mi segundo libro, pero todavía yo siento como que de este libro Dios quiere hacer tantas cosas por lo plasmado de mi vida en él. Yo tuve que personalmente experimentar una metamorfosis espiritual, física también, porque física tuve que trabajar en muchas cosas, pero primero tuve que trabajar con lo espiritual, tuve que trabajar con lo personal y sigo trabajando, porque eso es lo lindo de la metamorfosis, de los cambios que como persona
experimentamos más cuando dejamos que Dios obre en nosotros, porque es un trabajo constante, es un trabajo que el Señor día a día nos va mordiendo y nos va perfeccionando al propósito, porque al final del día, pastora, todos tenemos un propósito y tenemos un rol que cumplir. Y entre más dejamos que el Señor nos perfeccione, nos perfeccione con su poder, ¿verdad? Pues más nos vamos acercando hacia ese propósito. Y hay cosas en nuestra vida que a veces la tenemos tan lejana y queremos como separarla del propósito de Dios, pero es imposible, porque de todo lo que nosotros somos va pegado al propósito. Entonces a veces dejamos fuera el carácter, a veces dejamos fuera en cómo nos desenvolvemos como pareja, cómo nos desenvolvemos como hijos, cómo nos desenvolvemos como seres humanos con nuestro prójimo. Y todo eso va envuelto en esa transformación que Dios tiene que hacer para que nuestra personalidad se acomode y se ajuste a ese hombre y a esa mujer que él desea formar para que podamos ser galardonados y podamos llevar esa corona. Entonces, la metamorfosis es necesaria, o sea, los cambios en el proceso de crecimiento son necesarios, o sea, necesarios no, son primordiales. Si no hay cambio en el proceso de transformación, no, si no hay, perdón, si no hay ese cambio, esa transformación, no llegamos al propósito. Y parte de eso entonces es trabajar en la autoestima, en nosotros mismos. Eso es parte de la metamorfosis. Háblenos de ese capítulo, está en la página 67, la autoestima. Sí, y lo quise incluir y trabajarlo. Y este es uno de los capítulos que yo podría decir que tiene, por decirlo de una manera, más herramienta. Hablo de diferentes facetas de la autoestima, de diferentes características de la autoestima y de cómo nos afecta. Y cuando decía ahorita que este libro no es solamente dirigido a la mujer, sino que es abierto. A veces hablamos de la palabra autoestima y pensamos que solamente nosotros las mujeres tenemos problemas con nosotras mismas, pero nos damos cuenta que, y más en el tiempo que estamos viviendo, aún nuestros niños tienen problemas de una estima baja. Así es. Pero también hay personas que tienen una estima demasiado alta. Eso también lo toco en el libro. Sí, eso también lo toco en el libro. Sí, porque eso hace daño también. Sí. Hacer sentir al otro. Cuando tienes cuando es el contrario, entonces tú dañas a otra persona porque tienes muy alto concepto de ti. Exactamente. En el libro toco algo muy importante que es, pastora, el hecho de eso mismo, de cuando a veces somos tan dañados que no hay un balance. Está el que tiene la autoestima por abajo, porque se siente menos, pero está el que en un acto de defensa, de coraza, de protegerse, entonces se convierte en el agresor, con una autoestima por encima, ya llegando a un tope máximo de un ego, que entonces se convierte esa persona en agresor por protegerse. Supongo que debe haber un balance en nuestra estima y tiene que ser una estima sana. Correcto. ¿Y cómo entonces es que se consigue eso? Veo que la respuesta está en el capítulo siguiente que dice que Dios está en control. Sí. Dios siempre está en control. Cuando nosotros en ese proceso, ¿verdad?, de crecimiento, porque debemos entender que, claro está, no todo lo que queremos ni lo que necesitamos lo vamos a conseguir al mismo tiempo ni de la noche a la mañana. Dios va trabajando en nuestra vida por secciones y por etapas, pero dentro de ese mover, de ese cambio, de ese trabajo que Dios está haciendo, de esas cosas que en nuestra vida que van floreciendo, que van pasando, debemos de saber y entender que Dios siempre tendrá el control. Y van a haber cosas en nuestra vida que se escaparán de nuestra mano y que nuestra capacidad humana ¿verdad?, no nos va a dar o nos fallará. Pero cuando nosotros tenemos claro de quién es el guía y a quién debemos, ¿verdad?,
mirar y a quién debemos escuchar y quién debe ser nuestra calma en nuestro centro, nosotros vamos a estar tranquilos. ¿Sabes? Yo experimenté una situación en mi vida y una persona me decía, pero es que tú tienes esa sangre fría, porque yo en tu lugar estuviera desesperada. Yo le dije, es que yo he aprendido que no voy a quejarme con Dios, no voy a renegar de Dios y no voy a cuestionar a Dios. Entonces eso me hace entender que Dios está en control y lo único que puedo hacer es tener calma. Esa fue mi respuesta. O sea, cuando sabemos que Dios está en control, encontramos la calma en medio de cualquier tormenta. ¿Y cuál es la diferencia, pastora, entre los que son diferentes y los que son comunes? Las diferencias entre los comunes. Los comunes son aquellos que se conforman, los comunes son aquellos que van con la corriente, que siguen la moda. Monkey see, monkey do, como dicen los americanos. Los comunes son aquellos que complacen, que tienen miedo a llevar contrarias. Los diferentes somos, y me incluyo, aquellos como Jesús, que no importa que la multitud se ponga de acuerdo y elija a Barrabás, porque es la mejor opción según la conveniencia, se mantiene firme a su convicción, al propósito, a la visión, al objetivo. Si el objetivo, el propósito, la visión que te conecta al plan divino de Dios va contrario a lo que el entorno, a lo que la sociedad y a lo que los tiempos dictan, pues guess what? Vamos a ser diferentes siempre, porque nuestro propósito no es complacer al hombre ni al movimiento de la tierra, sino es seguir a Dios, seguir a Cristo. Entonces, cuando nosotros decidimos que Cristo sea el centro, seguirlo a Él y que su voluntad se manifieste en nuestra vida, entonces decidimos ser diferentes. Aleluya. Entonces, quiero que me hable un poco de este capítulo aquí que dice, es el siguiente, una red dirigida por Dios. Este capítulo, bueno, cuando vemos el tema, y yo me decía, Señor, pero este tema como que no combina. El libro habla de metamorfosis, habla de autoestima, de amor propio, y una red dirigida por Dios, Señor. Y yo peleé mucho para incluirlo por el nombre del título, pero realmente la esencia es conectada. Y sabemos que una red, cuando hablamos de una red física de la que usan los pescadores, ¿verdad? Es un conjunto de tejidos que conectan una gran capa, la cual puede recoger una cantidad de productos, ya sea del marino, pero también cuando vamos al tema sistemático o al tema físico, redes, son, ¿verdad? Estos canales que conectan diferentes cosas. Nosotros somos, cada uno de nosotros somos redes en manos del Señor. Y en este libro, ¿verdad? Lo que proyecta es la capacidad que cuando estamos en manos de Dios tenemos de sanar, de ayudar, de transmitir, de restaurar, de proclamar en otros el propósito de Dios a través de lo que somos, nuestro testimonio. Por ejemplo, Dios en mi vida puede ser que trabajó la sanidad interior, en la sanidad física, en otra persona trabajó otra área, se mueve a través de los milagros, pero al final del día, como red que somos, llegamos a una necesidad, llegamos a un lugar y hacemos el trabajo cuando Dios es quien nos dirige. Aleluya. Estamos entonces en la página 100 y ahí habla de conquistando el reino. Ya estamos por ahí acercándonos, como quien dice, al desenlace. Conquistando el reino. Y me remonto que al principio le decía que todos, cada uno de nosotros tenemos esa meta, ese anhelo, que lo extrapolamos con el libro como una corona, pero en realidad es esa gran bendición, es ese gran galardón, ¿verdad? Que cada uno
posee y que cada uno es digno de, y que cada uno debiéramos trabajar en pro de. Cuando hablamos de conquistando el reino, es que nos estamos acercando. Hemos superado situaciones, hemos superado batallas, hemos dado, como dice la palabra, la milla extra y nos estamos acercando a ese propósito, ¿verdad? Que el Señor tiene para nosotros. Pues no literalmente cuando hablo del reino, ¿verdad? Hablo de llegar al cielo, que es nuestra mayor meta, sino que aquí en la tierra el Señor nos dio a nosotros un territorio, el Señor nos dio a nosotros un lugar donde nosotros debemos proclamar y conquistar el nombre de Él. Por ese territorio no solamente puede ser tu ciudad, tu estado o tu país, ese territorio también es tu casa, es tu matrimonio, son tus hijos y puede ser tú mismo. So, cuando hablo de verdad conquistando el reino, es eso. ¿Qué es eso que Dios te ha entregado? Que eso entiende que debes de proclamar, conquistar, que debes de transformar, que debes de que sea como ese proyecto que tú digas, Señor, lo logré en tu nombre, porque todo siempre es dirigido por Dios. Volví, ¿verdad? Conecto la red. Todo es dirigido por Dios. Amén. Entramos entonces a Todo es en el Kairos. Y este capítulo es bien especial para mí. En este capítulo también yo hablo de experiencia que viví, cuento también el testimonio de mi segundo hijo, que lleva por el nombre Kairos. Es un milagro completamente de parte de Dios. Y en este libro, en resumidas cuentas, todo es en el tiempo perfecto de Dios. Hay cosas que anhelamos, que trabajamos, que nos esforzamos por lograrla y nada pasa. Pero cuando Dios da una sola palabra, da una orden, se mueve todo a favor de lo que Dios ha dicho que va a suceder. Rápidamente, yo en mi segundo embarazo, médicamente hubo una pérdida. Cuando yo tenía 3 meses porque caí de un tercer piso provocándome un aborto. Y en mi familia, ¿verdad? Mi esposo y yo, eso fue una situación pues dolorosa porque era un bebé buscado y deseado. De hecho, teníamos el nombre mucho antes de haberlo concebido. Decíamos que el niño se iba a llamar Cairo porque ese era el tiempo de Dios para tener este bebé. Y cuando tenemos esta noticia de parte del médico, pues nos entristecimos en nuestra humanidad. Pero Dios tenía otro plan. Para hacer un poco resumida y no tomar mucho tiempo, 3 meses después de ese suceso, voy al médico por una situación, un dolor, y cuando me hacen estudios, me hacen exámenes, pues tratando de ser un poco rápida y resumida, el médico nos da la noticia de que tenemos 6 meses de embarazo. Aleluya. Y yo digo que, ¿verdad? Podría decir el testimonio completo, pero resumirlo un poco, pero fue una noticia y ahí entendí que verdaderamente el nombre que habíamos elegido para el niño, Kairos, era el nombre que Dios tenía para él, porque él llegó en el tiempo perfecto de Dios. Qué lindo es el Señor. ¿Y cómo es entonces, pastora, que entramos en arenas movedizas? Arena movediza. No quiero ser una repetitiva decirte que todos los capítulos son especiales, son importantes, pero verdaderamente sí, todos los capítulos son especiales y son importantes. Lo estoy moviendo porque realmente estoy en la oficina y se escucha todo por allá, discúlpenme, pastora. Todos los capítulos son especiales y importantes, pero este capítulo tiene una importancia para mí porque yo caminé por arena movediza. Bueno, yo sé que muchos han visto las películas o tal vez en una muñequito, esta típica escena de que la persona entra en arena movediza, ¿verdad? Y entre más
trata de salir, más se hunde. Esa es la peculiaridad de las arenas movedizas, que entre más tú haces fuerza y entre más tú pataleas, más te hunde. Tremendo. Y más rápido es el proceso, ¿verdad?, de descenso. Así muchas veces en nuestra vida, cuando Dios no es el centro y cuando tenemos este caos, que no hay un orden, no hay sanidad, no hay restauración, Dios no ha puesto, ¿verdad? No ha establecido su reino en nosotros y estamos dirigiéndonos dentro de nuestros problemas, traumas, situaciones, nuestros caracteres y todas estas cosas que nos conforman como la persona que somos. Cuando Cristo no está en nosotros, estamos en arena movediza. Y muchas veces, tratando de hacer las cosas bien, nos hundimos más y decimos, pero si hago esto, hago aquello, me esfuerzo, y porque es que nunca salgo de este hoyo, porque Cristo no es la soga que te sostiene. Y la única manera de poder, y lo hemos visto en películas, que de poder librarse y no morir dentro de una arena movediza, es que alguien te tiende una soga y con fuerza te vale. Entonces, de la única manera en nuestra vida de poder salir de situaciones que nos hunden, que nos atrapan, que nos ahogan y nos asfixian, es que nos sostengamos de esa roca incomodidad que es el Señor. Amén. Entonces nosotros entramos al último capítulo. Este capítulo se llama Bailando sin música. Y ese capítulo también es especial, porque en ese capítulo participó mi esposo. Cuando yo lo estaba escribiendo y cuando yo lo estaba trabajando, le digo a mi esposo, mira mi amor, este es el tema que Dios me dio para este capítulo. Y ese hombre, él decía, ¿por qué no lo entiendo? Y cuando yo le explicaba y le leía lo que había escrito, él decía, oh my God, y esto, y pon esto, y aquello. Entonces, al final se convirtió en un capítulo compartido, pero bailando sin música. Es fácil, pastora, seguir el ritmo cuando estamos escuchando la melodía. Pero cuando la melodía se apaga y todo queda en silencio, solamente los profesionales pueden seguir el ritmo del género que estén bailando. Por poner un ejemplo, si estás bailando salsa, bachata, si tú no escuchas el beat, si tú no escuchas el sonido, pierdes el ritmo de lo que estás haciendo. Pero un profesional puede estar todo en silencio y no puede haber música y baila con una gracia. Y tomo el ejemplo del baile, ¿verdad? Obviamente, porque así se llama el capítulo, para poder explicar que muchas veces en nuestra vida va a haber un silencio completo. Muchas veces en nuestra vida hay cosas que van a cambiar rápidamente, de una manera, podemos decir esta palabra, absurda. Pero cuando nosotros conocemos la melodía, cuando conocemos la voz, cuando conocemos el que compuso, cuando tenemos ese arraigo, ¿verdad?, con Dios, nada nos mueve, nada cambia el ritmo de lo que vamos llevando, lo que somos, nada nos distorsiona, nada nos desprograma, nada nos desconecta de la melodía que Dios ha puesto y la sintonía que ha puesto en nuestra vida. Aleluya. ¿Hay algún verso bíblico que fue su favorito a lo largo del libro Portadores de Corona que quiera compartirnos? Sí, de hecho, y como le decía, y vuelvo y digo, no quiero sonar repetitiva, pero es que es imposible no decir que para mí fue un proyecto especial. Y de tantos versos podría recitar, por ejemplo, sé que en el libro, no me acuerdo exactamente la página, no tengo el libro, no tengo el libro mismo conmigo, la página, pero sé que es en Restaurando mi Cántaro,
este texto y le voy a explicar el por qué este texto para mí fue importante. Dice el texto que dice, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Pero usted no... Juan 7:24, ¿usted puede creer que yo tengo abierto el libro en esa página? Santo es el Señor. Las apariencias se engañan y lo tenía abierto y si usted no la decía, yo lo iba a decir. Qué lindo es Dios. Wow, qué sí, sí. Sí, y es porque realmente no me lo digo, todos son especiales, pero este es un capítulo que realmente desnuda mi alma porque a veces, pastora, es fácil parar y decirle a una persona, haz esto, no sea de esta manera, cambia aquí, cambia allá, deberías hacerlo así, pero nunca no voy a decir nunca, pero casi nunca nos atrevemos a decirle, ¿tú sabes qué? Yo te puedo decir, no sea malcriada porque yo fui una malcriada. Yo te puedo decir, no hables mentira porque yo hablaba mentira. Y por ahí puedo poner muchos ejemplos. Y cuando nosotros nos atrevemos a una persona a verlo más allá de lo que proyecta, cuando nos atrevemos a una persona ver más allá de esa apariencia, porque las apariencias son en los dos sentidos, son engañosas, en el sentido de que muchas veces hay personas que te van a proyectar, como yo te decía que era yo, una felicidad que no existía, realmente se están muriendo, pero también hay personas que a veces tú no te quieres saltar porque lo que proyectan te dicen, ay, es mala persona, es mal hablada, es malhumorada, pero en el fondo lo que esa persona necesita es alguien que se atreva a romper la barrera y entrar y conocer que hay un hermoso corazón. O sea, en los dos sentidos, no nos estanquemos con lo que aparenta, sino que vayamos más allá. Y por eso digo, no puedo decir que es mi favorito, pero desde los texto que yo dije, no puede faltar, es imperante que esté. Qué lindo, pastora, sus experiencias compartidas en un hermoso libro. Quiero entonces que usted le deje saber al que nos escucha a dónde podemos conseguir portadores de corona. Bueno, los portadores de corona, la mejor forma de conseguirles a través de Amazon. También, bueno, a través de mi persona, las personas que son de la zona, de la de Massachusetts, de Boston, Lawrence, Hebron, Lynn, me encuentran en todas las redes como Lourdes Gervasio. Pero si van a Amazon y ponen portadores de corona, ponen mi nombre, que Lourdes Gervasio, sale rapidito. Si alguien quiere contactarla para invitaciones o para alguna consulta, ¿hay algún correo electrónico o un teléfono que usted quisiera compartir? Sí, mi número de teléfono es el 978-771-1634 y también por correo si ponen agenda lourdesgervasio@gmail, pero también las redes a través del mismo Facebook, por los mensajes también, es una manera que siempre tratamos de mantenernos en contacto con las personas y de responder. Aleluya. Y la iglesia que usted y su pastor y esposo dirigen, si puede compartir el nombre y la ciudad para aquellos que anden buscando una iglesia. Pues nosotros estamos trabajando el área de Hebron, pero la iglesia madre está en la ciudad de Lynn, Massachusetts, el número siempre va, es el 264 de la Western Avenue, Lynn, Massachusetts, 264 Western Avenue, Lynn, Massachusetts. Ahí se encuentra, ¿verdad?, el Ministerio Cristiano Transformando Vida, y nos estamos expandiendo en lo que es la ciudad de Hebron. Estamos trabajando en Hebron, pero ahora mismo en Hebron no tenemos un espacio físico. Estamos trabajando lo que son las células y trabajando lo que son el campo blanco. Ese nombre poderoso, transformando vida. Qué hermoso. Pues muchas gracias, Pastora Lourdes, por su tiempo, por compartir con nosotros este poderoso libro. Pronto tendremos la versión en inglés.
Y nos despedimos de este su programa Nuevos Libros Cristianos. Le decimos a usted que está conectado, que puede entonces seguir con la sintonía de lo que es Tiempo de Vivir Radio en tiempodevivir.net. Bendición. Estás escuchando Tiempo de Vivir, una emisora cristiana para esta generación.